Ha sido un amanecer agitado en Italia, un sismo que se registró en la región central de ese país, también se sintió en otras regiones más alejadas, como en Nápoles, por ejemplo, en el sur. Estamos con Marcelo Daloy, yo le vamos a preguntar cómo lo ha tomado este sismo y vamos a hablar, por supuesto, de otras realidades de Europa. Marcelo, buen mediodía desde Argentina. ¿Qué tal? Buen día, Martín. Así es, efectivamente, un sismo que se concretó minutos antes de la medianoche, que fue del 4,6 grados de la escala de Richter, con una profundidad de 23 kilómetros y con epicentro una ciudad, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Campobasso, que se llama Montágano. Estamos hablando de una zona a unos 250 kilómetros al este de Roma, ¿no? Después del sismo más grande hubo, podrán imaginarse como siempre ocurre, bastante réplica. Por suerte no pasó nada, ¿eh? No hubo heridos ni daños materiales. Esta mañana se han concretado todos los controles, estamos viendo en pantalla los controles de parte de los bomberos en los edificios que podrían haber sido involucrados por este movimiento telúrico, pero claro, desde hacía ya algunos días en esa zona del país ya se habían registrado movimientos sísmicos, algunos percibidos por la gente y otros no. Hoy no hubo clase en toda esa provincia, digamos, del este italiano, del centro-este italiano, para controlar, ¿no es cierto?, la situación de los inmuebles y garantizar la seguridad de los chicos, ¿no? Pero ¿por qué se habla tanto de este movimiento telúrico a pesar que no hubo, gracias a Dios y a la Virgen Martínez, ni siquiera un rasguño, ni siquiera un herido, ni daños materiales considerables? Porque en esa misma zona, en otra localidad que se llama San Giuliano de Puglia, en el 2002 se produjo otro sismo, que fue del 5,7 grados de la escala de Richter. Y a causa de ese movimiento telúrico, se vino abajo, se derrumbó una escuelita durante una mañana y murieron 28 chiquitos, ¿no es cierto? Y una maestra. Claro, y desde aquel entonces la gente ha quedado con miedo. Ustedes están viendo las imágenes que fueron grabadas anoche, sobre todo en la ciudad capital de esa provincia, que es justamente la homónima, Campobasso, donde la gente salió con el auto para transcurrir gran parte de la noche fuera de casa, y bueno, y recién pudieron regresar en las primeras horas del día de hoy, cuando le dieron la seguridad que todo estaba en orden. Pero bueno, sabemos que es una zona sísmica esa del centro italiano, que todos los días hay movimiento telúrico, mucha gente ya está preparada fundamentalmente, pero claro, después de la muerte de esos inocentes, a muchos obviamente le ha quedado el corazón en la boca cada vez que hay un movimiento, ¿no es cierto? Bueno, seguramente vendrán días de muchísimo monitoreo en lo que tenga que ver con esos movimientos y las posibles consecuencias. Terremotos también se viven en la economía de Europa, de muchos países de Europa, Italia en particular, y con algunas cuestiones curiosas. Un gobierno que se identifica, ¿no?, como de derecha, pero que sin embargo recurre a algunas políticas que uno podría encuadrar como políticas más progresistas o de izquierda, planes sociales, subsidios. Sí, lo dijiste vos. Y esto pone de relieve que no hay diferencia ideológica y política a la hora de ayudar a la gente, ¿no es cierto? Tanto de Italia como del resto de Europa. Hay subsidio y planes de parte de los gobiernos ultraconservadores, como el italiano o el británico de Sunak, pero también los progresistas tipo el alemán de Scholz o el español de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cuáles son las últimas novedades en torno a la economía italiana? Que para darle un poco de oxígeno a los bolsillos de los ciudadanos de este país, Giorgia Meloni, la líder ultraderechista, ha tomado la decisión de rebajar el IVA sobre la factura del gas natural al 5%. ¿Cuánto era antes? Del 10%. Ya ese impuesto sobre valor agregado del 5%, Martín, estaba presente en las facturas de la luz. Y también el gobierno italiano ha tomado la decisión de prorrogar hasta el 30 de junio el así llamado bono social. O sea, todas las familias que no superen una determinada cantidad de ingreso y de patrimonio anuales podrán gozar de un descuento en la factura pagado por el Estado, ¿no es cierto? Si vos tenés que pagar una factura de 250 euros y el Estado te reconoce 100, pagarás la diferencia, tanto para el gas como para la luz, ¿no es cierto? Y también se tomó la decisión de otorgar un bono de 60 euros para el transporte público de pasajeros. Hay mucha gente que usa el colectivo, el subte, los trenes de cercanía para ir a trabajar. Bueno, todas medidas que, a pesar que nos encontremos de frente a un gobierno ultraconservador, como vos muy bien destacabas, bueno, sirve para darle un poco de oxígeno a los bolsillos de los italianos, sobre todo de la familia de renta media-baja. ¿Cómo lo ¿Cuánto le va a valoran costar los a italianos? las arcas italianas? 5.000 millones de euros para estas medidas, ¿no? ¿Y cómo valoran esto los italianos? ¿Tienen una buena imagen del gobierno de Giorgia Meloni?
Sí, es una buena imagen, absolutamente. Aparte, no hace mucho que ella ganó las elecciones, todavía no está en caída libre, porque está tomando importantes medidas, inclusive entre los sectores de izquierda, Martín, para ser honesto. El gobierno está trabajando bastante bien. No cambió demasiado el rumbo político, sobre todo respecto a los planes, a los subsidios que ya estaba otorgando antes Mario Draghi. Vos recordarás el banquero que fue el presidente del gobierno italiano por varios meses, sobre todo en la pospandemia, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es la demostración concreta que pueden pasar banqueros o funcionarios de la extrema izquierda o de la extrema derecha. El Estado está siempre presente para ayudar a las familias vulnerables, a las empresas que generan puestos de trabajo, por supuesto, con planes y subsidios que no son eternos, sino que sirven para poder enfrentar una fase difícil como la actual por culpa de la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Marcelo, muchas gracias por tu reporte allí desde Europa. Gracias a ustedes, un abrazo grande, Martín, Hasta gracias. luego.